demostrado a lo largo de los años su fuerte compromiso con la divulgación, con la documentación, con la fotografía, con la música y sobre todo con la conservación de nuestra cultura tradicional, nuestras raíces, nuestro pueblo y nuestra querida sierra. Alonso no solo ha capturado con su cámara la esencia de nuestra tierra y su gente, sino que también ha sido un gran defensor de nuestras tradiciones y de mantener vivo el espíritu del hijo. En un mundo donde la modernidad a menudo amenaza con eclipsar las tradiciones más antiguas, personas como Alonso son verdaderos guardianes de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Por ello, en nombre del Ayuntamiento, es un honor otorgar el Premio Viriato 2024 a Alonso de la calle Hidalgo. Un premio que un año más ha sido elaborado con mimo y de manera virtuosa por Juan Carlos Castañares. Antes de dar el paso y el premio a Alonso, un grupo de vecinas del Guijo me han pedido que van a homenajear. ¿Y qué mejor manera que homenajear a un cantante que cantando una de sus canciones? Así que Alonso, sube con el coro de nuestra vecina. Muy bonito, muchas gracias. Es una cámara fotográfica, ¿lo veis? Hecha de oliva, ¿verdad, Juan Carlos? Pues muchas gracias. Los escultores también valen mucho. Bueno, ahora lo tengo que decir, ¿verdad? Hace poco tiempo yo oía una canción de Rosalén refiriéndose a su infancia, a sus años anteriores con sus abuelos, en su pueblo. De eso se trata un poco lo que quiero deciros. Aparte de sentirme honrado por el agradecimiento que tengo al pueblo, en este caso al ayuntamiento, estamos celebrando las fiestas de Viriato. Viriato fue un pastor, ¿verdad? Un pastor lusitano, decían Tito Livio y compañía, ¿no? Resulta que pastores lusitanos hay muchos, y aquí en este pueblo tenemos varios, algunos de vital, de mucha importancia. Y aunque haya sido una tradición, una leyenda en realidad, alguien se aventuró a decir en 1667, un jarandillano, Acedo de la Berrueza, dijo que era natural de aquí. Pero hay otros pastores también, hay otros pastores lusitanos. Y digo que incluso aquí, todos los que sois ganaderos, y lo habéis sido, cabreros y vaqueros, sois en realidad pastores lusitanos. Y en un momento determinado en que España no tenía relaciones diplomáticas con la Rusia de los años 60, el que era alcalde en ese momento, Rafael Blanco, invitó a una delegación rusa a pescar aquí en la garganta del Guijo, a pescar truchas, que todavía nos quedan. Pues resulta que aquello no era una delegación política, diplomática, pero sí comercial. El gobierno español quería entrabar relaciones con la Rusia de entonces, a nivel al menos económico. Pues veréis qué ocurrió. Ocurrió que llegaron estos señores con algunos del Guijo, quizás algunos allá por aquí, todavía. Llegaron a una choza por la zona de Riscogordo, los que sois de aquí lo conocéis, y Andrés y Simón, que eran dos cabreros de nuestro pueblo, los calbotes les llamaban, de mote, en los pueblos todos tenemos mote, y se interesó uno de ellos por el queso, y le dijo que le compraba el queso. Pero este hombre, Simón, le dijo que no se lo vendía, se lo
regalaba. Entonces este señor dijo así: esto es un detalle propio del pueblo español, digno de ser comentado en el mismo Kremlin. Curiosamente, ¿quién sabe si ese pastor lusitano llegó a ser alguien o que se mencionara su nombre en el propio Kremlin de la Rusia? ¡Viva Viriato y viva nuestro pueblo! Muchas gracias.